mecanismos con que se manipula la opinión pública, lo mismo para productos puramente mercantiles o comerciales que para políticos e ideas políticas. En esta película, como no digo en todas, pero en algunas películas de Kazan existe un cierto tufillo, digamos, teatral, que en algunos casos no perjudica a la película, pero que sí que le hace tener un estilo muy personal en la dirección de actores, la técnica y la mecánica de la escuela de la que él fue creador, el Actor Studio, se ve de una forma muy clara en ciertas escenas en que uno incluso adivina cómo se ha llegado a esa escena, cuál ha sido el proceso de ensayos para conseguir ese trabajo. Y luego, sobre todo en el tercio final, hay un cierto énfasis y una cierta retórica en la puesta en escena que a mí me parece que, vista la película hoy, le quita cierta credibilidad. Yo pienso que Kazan en esta película denuncia un tipo de manipulación, pero lo que yo no estoy convencido, ni creo que quede claro, es si a su vez, para denunciar esa manipulación, él a su vez no manipula también esa realidad que presenta hasta el extremo de que, más que mostrar una realidad, trata de demostrar unas consecuencias de esa realidad, con lo cual a mí me parece que la película se convierte en una película demasiado ideologizada. Y ese quizás para mí sea el defecto mayor que tiene la película. Muchas gracias. Jorge Berlanga, buenas noches. Sí, hablando de esta ideología pues, que se nota, sobre todo en la fórmula de abordar la sátira, que quizás en determinados momentos es un poco tópica, pero yo defiendo todavía ese punto premonitorio que tiene la película, sobre todo que no acaba de envejecer, viendo que el tema sigue ahí candente, sobre todo cada vez existe mayor manipulación, mayor populismo, mayor creación de ídolos, pues según los intereses de determinadas cadenas que suben a unos o derrumban a otros. Me parece también interesante señalar que la pareja de Kazan y Bute Schubler en esos momentos eran dos personas un poco malditas dentro de la progresía, digamos, después de haber declarado en el Comité de Actividades Antiamericanas de McCarthy, en la caza de brujas. Pero en esta ocasión todavía parece que mantienen un cierto nivel de crítica a la antigua, ¿no? Incluso de progresismo casi de izquierda, sobre todo a la hora de poner en su sitio a unos determinados políticos que descubren la televisión como si fuera para hacer propaganda de masas. Por supuesto, yo veo en la primera parte también una capacidad también para la comedia ácida, cómo se va desarrollando toda la relación entre Andy Griffith y Patricia Neal, y va creciendo hasta convertirse en esa especie de monstruo que realmente cambia luego en la segunda mitad, pero en esos momentos a mí me parece fascinante. Se nota más el Actor Studio, como tú dices, en Andy Griffith, que está más trabajada su interpretación, pero yo señalaría, para seguir, la interpretación de Patricia Neal, que en aquellos momentos era una actriz que se había retirado, más o menos, que pensaba que ya iba a dejar de hacer cine, se había casado, y ver cómo esa evolución en sus expresiones, de cómo va al principio de una fascinación por el personaje, luego a un amor ciego que no quiere saber lo que está ocurriendo con ese personaje, hasta al final percatarse de que ha creado un monstruo y tiene que acabar con su criatura como un doctor Frankenstein. Ver esas expresiones de Patricia Neal y la evolución de esa pasión por este personaje, que luego también la veo que no es realmente un hombre perverso, sino que es un hombre inocente que va creciendo en su corrupción hasta llegar a una egomanía terrible, pero que en el fondo siempre sigue teniendo una sencillez de corazón. Él quiere volver siempre a Patricia Neal, a Marcia, a pesar de todas sus travesuras y sus locuras.
Y en fin, el final, pues sí, resulta un poco patético, resulta quizás predecible, pero creo que es una película muy interesante y sobre todo que sigue adelantándose a su tiempo y para verlo en estos momentos, tal como está la política y el funcionamiento de la manipulación de masas, es realmente pues digna de tener en consideración. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver Un rostro en la multitud. El cartel original de la película, que luego ha sido copiado hasta la saciedad, era un bosque de televisores, de antenas de televisión, y eso se ha metido hasta en óperas y en el anillo de la trilogía del anillo de Wagner, en todas partes. La historia de este hombre siempre va a quedarnos ambigua, porque este paleto, parece, como lo presentan, o luego un hombre de campo, nunca se sabe cuándo dice la verdad y cuándo miente, y lo que sí es verdad es que parece ser que él dice lo que a la gente le gustaría decir y no se atreve, o por comodidad o por cobardía, pero el personaje va al principio cogiendo simpatías que luego se van transformando. Decía Jorge lo de la comedia, y es verdad, yo creo que la película empieza como una película de Capra, como Juan Nadie, una película, y acaba en una película de Frankenheimer. Es curioso, porque el guión es magnífico, y los diálogos y la forma de cómo está narrada la película. Yo creo que es Kazan el que al final hay una especie de rigidez final, o que él pensaba que era lo que le iba a convenir a la película, pero hay otra cosa en lo que coincido con Jorge, que en esa época que tanto Bud Sulver como él estaban no bien mirados, sino estaban sencillamente odiados por su delación en la caza de brujas, no tuvieron más remedio que conocer que era una película muy vanguardista y muy progresista a nivel ideológico, como si hubieran sacado lo mejor que tenían ellos mismos anterior a la época de McCarthy. Incluso aquí podían haberse enfrentado con algún tipo de senador, pero el guión luego da un quiebro y lo evitan. En cualquier caso, los actores están magníficos. Andy Griffith, al que luego volveríamos a ver años después, no muchos, como el marido de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, es un actor que luego la vida copia al cine, naturalmente. Tuvo un show que se llamaba Andy Griffith Show durante muchos años en la televisión. Parece ser que era un tipo muy bondadoso, muy buena persona, y que el propio Kazan tuvo que emborracharle en 2 momentos para que saliera con la agresividad que él quería. Tony Franciosa, un Walter Matthau frío, nada que pueda dejarnos adivinar ese comediante, y desde luego el descubrimiento milagroso de Lee Remick, esa chica que estuvo durante un tiempo, gracias al Actor Studio, viviendo en casa de una chica que era como ella, una Marjoret, para imitarla absolutamente en todos los gestos, y que desde luego es de una carnalidad y una sensualidad que no me extraña que el propio Kazan la llamara para hacer Río Salvaje, porque realmente es, aparte de una actriz extraordinaria. Yo creo que Patricia Neal es magnífica. Hay algunos momentos cuando se miran ella y Griffith, sobre todo en un coche, que él la está realmente desnudando con la mirada, y eso sí, ese valor de Kazan de darle fuerza y darle precisión a cada escena que rueda está presente aquí. Yo creo que es una película muy interesante, premonitoria, y que la contaminación televisiva de la que habla no ha hecho sino ir a más. Con todos ustedes, Un rostro en la multitud de Elia Kazan. ¿No? Ese sí está hecho en vivo en ese Nueva York, al lado del parque, entre la Quinta y la Sexta Avenida, la Avenida de las Américas, y es muy bonito. Yo creo que está elegido naturalmente aposta, esos planos donde la Coca-Cola tiene esa presencia ya gigantesca, ya es un personaje de la ciudad, no solo es un anuncio, una valla publicitaria. Es del año 57, Kazan está atravesando una época personal difícil, pero como director tiene todo el prestigio a salvo para la industria. Es el año en que en Estados Unidos, cuando él filma, Jack Kerouac publica su libro que va a marcar toda una época, On the Road, en el camino, y que hace años, por cierto, quiso hacer Francis Ford Coppola, y que nunca se ha vuelto a saber nada del tema, ¿no? Este año los Oscars son para El puente sobre el río Kwai, la película de David Lean, que se lleva 7 u 8 premios. No se lleva el de la mejor actriz, porque ese es para la película Eva, o Las 3 caras de Eva, que Joan Woodward es la actriz que hace la mujer desequilibrada. En España se produce el mayor éxito, yo creo, porque sería muy difícil saberlo, de toda su historia, que es el estreno del Último cuplé, la película de Juan de Orduña, con Sara Montiel,
no había control de taquilla, entonces es muy difícil saber y valorarlo, pero yo creo que por número de espectadores debió ser sin duda alguna, porque no solo fue un éxito tremendo en Madrid o en Barcelona, sino fue un éxito prácticamente en cada ciudad y en cada pueblo donde se puso la película. Después de esa película, como saben ustedes, Sara Montiel se hace una de las dos más grandes estrellas de nuestro cine, Imperio Argentino.